Bienvenidos una vez más al Club de Lectura Cuarto Mundo, el lugar donde integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por nosotros y a releer el mundo ñeta y ñeta. En esta ocasión, y con oportunidad de que estamos llegando ya próximamente al capítulo número 100, vamos a iniciar un ciclo respecto al trabajo de Jack Kirby en DC Comics, correspondiendo específicamente y haciendo honor al nombre tanto del sitio como de este programa, al Cuarto Mundo Jack Kirby. Así que para esta semana, la lectura corresponde al run de Jack Kirby en Superman's Pal Jimmy Olsen, publicado originalmente entre agosto de 1970 y abril de 1972 por DC Comics y con actual edición en castellano en los compilatorios del Cuarto Mundo de la mano de ECC Comics. Esta semana nos acompañan don Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. don Toripe Felipe Toro, ¿Qué tal? Buenas noches. el profesor Rodrigo Méndez Hola, hola a todos, ¿qué tal? y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Para contextualizar un poco respecto del trabajo de Jack Kirby y por qué es importante, al nivel de que el nombre del sitio hace honor al trabajo de él, por favor, Ancani, tú danos una breve introducción respecto de qué es el Cuarto Mundo de Jack Kirby. Em, la historia es media larga, pero voy a tratar de hacerla lo más compacta posible. Se supone que a mediados de los 60, principios de los 70, Jack Kirby tenía la idea, o sea, primero estaba trabajando en Marvel y trajo toda esa revolución de los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y todo eso, que a Marvel supo sacarle mucho provecho, sobre todo Stan Lee. Pero Jack Kirby era como muy inquieto, entonces tenía la idea de que en el título de Thor, como eran dioses nórdicos, ocurriera el Ragnarok, que era el fin de los dioses, por así decirlo. Entonces él hizo la propuesta al editor, que en este caso era Stan Lee. Stan Lee dijo, buena idea, pero todavía no. Le dijo una cosa así. Y siguió insistiendo, 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 y Stan Lee siempre le daba una evasiva porque ah, como que estaba la fórmula ya estaba, por así decirlo, perfeccionada. Entonces él no quería arruinar eso que tenía. Y en algún momento Stan Lee se reunió con Carmine Infantino, que en esa época era un recién editor en jefe de DC. Carmine Infantino era un dibujante que pasó a ser editor. Y justo en esa parte, en ese tiempo en DC se estaba vendiendo a Warner. Esa era la época de DC, no era de Warner, justo estaban cambiando todas las cúpulas de arriba, se están yendo todos estos abogadillos que habían antes, ¿cómo se llama? Demandaban o compraban cosas. Y en una reunión le dice a Carmen Infantino y al Kirby en qué está trabajando. Y él le muestra ¿cómo se llama? Unos bocetos grandes de unos dioses nuevos que él había creado, unos personajes nuevos. ¿Cómo se llama? Que si ustedes lo han visto en internet son como los prototipos de los nuevos dioses. Por ejemplo, hay una foto de Orión, pero coloreado diferente, que es moradito en vez de rojo. Hay un Light Ride que también sale en online, que es como se llama, celeste. Y Carmen Infantino, impactado, le pregunta, oye, o sea, le dice, oye, esto está muy bueno, ¿cuándo lo va a publicar Marvel? Y Jack Kirby le dice, ¿sabe qué? Esto no tiene fecha de publicación porque no me lo quieren publicar. Y a Carmen Infantino se le pusieron prácticamente los ojos con el signo dólar y le dijo, pero ¿por qué no lo haces en DC? Y Jack Kirby estaba muy receloso porque él ya había trabajado en DC, cuando DC se llamaba National Publication, una cosa así. Y él había creado unos personajillos junto a John Simon, que después los vamos a ver cuáles son. Y, ¿cómo se llama? No había terminado como en buenos términos con DC porque él se había ido a la guerra y DC seguía publicando sus personajes, entonces como que no había él sentía que había un aprovechamiento, pero Infantino supo como venderle de nuevo la empresa a Jack Kirby y le propuso un contrato de 4 años, donde él iba a tener toda la libertad, iba a ser su propio editor de partida, no iba a tener otro editor encima, y le iba, y tuvo, y podía, ¿cómo se llama?, desarrollar todas estas ideas que él le había mostrado en estos bocetos. Y Jack Kirby dice, puta, ya, bueno, me gustó la idea, me gustó la propuesta.
sale de Marvel y llega a DC, que DC hace todo como un despliegue de publicitario, se viene, Jack Kirby, salen en algunos cómics por ahí de esa época, se viene hasta que llega. Y la idea de Infantino igual era que Jack Kirby se encargara de colecciones de peso, ¿cachai? De la Liga de la Justicia, de Superman. Pero Jack Kirby era como bien humilde y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero quitarle el trabajo a nadie. No quiero porque sé que hay gente que está trabajando actualmente en Superman, que se está trabajando ¿cómo se llama? Está trabajando en la Liga de la Justicia, en cualquier otra colección que... Entonces yo siento que le estoy quitando el trabajo a alguien. Y salamónicamente le dicen, ¿saben qué? Las aventuras de Jimmy Olsen no venden nada. Prácticamente no hay un staff concreto, se mantiene a flote con pura gente que sobra y dice, ya, ándate para allá y hace una historia por mientras. Y Jack Kirby dice, ¿sabes qué? Esta es como la colección que puedo hacer yo porque como no tiene un staff fijo, puedo yo desarrollar. Y ahí parte este run maravilloso de Jack Kirby, donde el Jimmy Olsen es, ¿cómo se llama? Debe ser por mucho debe ser el autor que más ha aportado en DC en un puro run. Así, de cuántos, no me acuerdo cuántos números son como 15 números. Lo que vimos Son ahora 13 son o 14, 15. ¿no? Claro, Sí, son ¿De como 15 leímos? Yo creí que eran como 14 o 13. Bueno, por ahí, se- está por ahí. son como 15 números, 14 números, Ya. donde el tipo aporta un montón de ideas primero a Superman, porque Jimmy Olsen está atado con Superman, Superman aparece, pero es como un invitado ahí que resuelve ciertas situaciones. Pero también aporta de hecho, aporta a el villano de DC. Yo creo que debe ser el villano más, ¿cómo se llama? Emblemático de la compañía junto con el Guasón, que es Darkseid, que acá aparece en una pantallita nomás, porque todo es como un preludio para cosas más grandes que se van a desarrollar después. Y a modo de resumen de la historia, básicamente Jimmy Olsen en esa época estaba trabajando para Morgan Age, que es un personaje que él creó, que tiene como un consorcio mediático de donde quiera comprar el diario El Planeta. Entonces Clark Kent y Jimmy Olsen trabajan para él y él los manda para ciertos lados para que hagan investigaciones periodísticas. Pero hay toda una trama detrás de que Morgan Age trabaja para un ser siniestro que ya habíamos nombrado. Y dentro de todo eso también hay una temática que solamente se ve en este título nomás, porque los otros 4 títulos tienen otras temáticas, y en este título se habla de lo que es la genética. Es el único título que tiene eso. Pero en la genética interpretada por un hombre de los 70, o sea que recién se había descubierto más o menos qué significaba la genética, qué es lo que era el ADN, entonces dentro de las páginas de este cómic hay un montón de cosas que parecen magia, personajes que aparecen, monstruos, salen hartos monstruos, pero no, todo está justificado mediante la genética. Es bien divertido eso porque uno se ríe ahora con esto que salen, no sé, para Jimmy Olsen lo transforman como en un cavernario y no, eso fue producto de la genética. Pero el hombre le saca provecho a ese tipo de cosas. Y para mí, por lo menos, a modo personal, como que la gran lectura que se le puede dar a Jimmy Olsen es que, a este run de Jimmy Olsen, perdón, es que si bien los avances científicos son buenos, requieren una supervisión, requieren algo más. Porque en este run se establece el proyecto ADN, ADN, DNA Alien que le llaman en inglés, que es básicamente la versión Jack Kirby de una entidad que vela porque estos descubrimientos genéticos sean buenos para la humanidad. Y está la fábrica del mal en el otro extremo, que es la versión maligna, la interpretación maligna de estos mismos poderes genéticos. Dos tipos que hacen experimentos para crear el caos y son malvados. Entonces hay una pugna entre esas dos instituciones, por así decirlo. Y entre medio está Superman también. Bueno, hay toda una... Es aventura sobre aventura sobre aventura. Es constante aventura. Yo creo que acá los personajes casi nunca se sientan a conversar. Porque están todo el rato o peleando, o corriendo, o haciendo cosas. Así que
Claro, Eh, de hecho hay una parte que es como cuando quieren hablar con el editor para decirle, oye, ya, pues nos han mandado a la muerte como 4 veces seguidas para tu weá. Y siempre como que se lo bypasean porque los mandan para otra cosa. Entonces como que llegan, Sí, quieren hablar con el loco y... No, otra aventura. Puta la weá. Ya, como que pero... no queda resuelto en esta etapa eso un poco. No, Como que, no, no. es que eso es lo otro que tiene este cómic, que es como es, un- es una especie de base para lo que viene después. Porque este es lo primero que editó Jack Kirby junto con el número uno de los Jóvenes Eternos, que probablemente sea lo que siguiente que leamos porque está muy atado con, con lo que sale acá. Y ahí empieza ¿cómo se llama? Como a abrirse todo este cuarto mundo, que donde se habla de los nuevos dioses, de estos dioses que han nacido de una hecatombe de dioses antiguos, que era el Ragnarok, que se suponía que tenía que hacer, tenía que pasar en Thor, pero que nunca pasó. Y creo que es una de las explicaciones por qué DC no tiene dioses nórdicos. Pues si se tiene dioses griegos nomás, y en Marvel también hay dioses griegos y nórdicos a la vez. Está Hércules peleando con Thor y todo eso. Son dos, son dos, ¿cómo se llama? Panteones diferentes, pero no importa. Pero acá en DC no hay dioses nórdicos, a menos que se me escape en algún momento. Pero sí están estos nuevos dioses que son como una reinterpretación de esos mitos antiguos, que es algo que a Kirby le apasiona harto. Así que yo estoy ansioso para ver qué me dicen de este rol, porque por lo menos para mí, yo digo de antemano que me van a preguntar si lo recomiendo, les digo al tiro que sí. O sea, yo no les voy a vender la perdida y que no, no sé, es antiguado para el tiempo. No, para mí es un rol súper honesto, encuentro yo, que son como cómics súper honestos, no pretenden nada más que lo paséis bien. Pero entre medio como que se meten cosas que dan como para pensar. Así que eso, pues, eso es más o menos el resumen. Eso, muchas gracias por la introducción, Ancani, fue súper completa y sirve como de base como para entender cómo estamos abordando así como el cuarto mundo. Y lo mismo que mencionaste, en este caso la primera serie fue Superman Spalt Jimmy Olsen. Y es donde se ponen, empiezan a poner ciertas semillitas, porque esto es lo interesante, si uno podría pensar que las 4 series del cuarto mundo como que se están interconectadas, es sí y no. Hay elementos que se presentan acá, pero que no se tocan directamente en esta serie, porque de las otras series tocan elementos diferentes. Por ejemplo, acá Superman Municipal es la serie de aventuras y ciencia ficción, contrastado, por ejemplo, con New Gods, que probablemente es como la joya de la corona de las 4 series, que es como que la que establece los principios como centrales y la columna vertebral de la mitología de Jack Kirby. Pero acá ya nosotros ya se empieza a ver y se empieza a abordar el mundo Kirby. No entramos de lleno a la ciudad, estamos entrando acá por el campo, acá por el lado primero, viendo el panorama de cómo nos vamos acercando a este mundo de Jack Kirby. Y tal como lo mencionaste tú, una de las primeras cosas que se ven, de hecho se ven en el primer número, en una pantallita, pero ya te muestran a Darkseid y te muestran cuál es el rol que está teniendo Darkseid. Darkseid te dicen, primer número, Darkseid está teniendo una presencia y está vinculado con la organización criminal Intergang, es decir, con el puesto de avanzada en la Tierra que tiene este dios de un mundo exterior. Claro. Entonces, claro, entonces te muestran que Darkseid no solamente es como un personaje cósmico, como que vela en términos incognoscibles, sino como que también tiene como puesta su pata en cosas bien terrenales. Y eso es como lo llamativo. Y claro, y también otra cosa que, porque igual llama la atención respecto de Superman's Paul, Jimmy Olsen, es que tal como lo mencionaste tú, esto es quizás la serie que tiene más sentido que haya servido como puerta de entrada específicamente para el regreso de Jack Kirby. Porque tal como explicaste, Kirby había trabajado para ese. Y lo que hace no solamente como agarrar la serie de Jimmy Olsen porque no vendía nada, sino que agarra estos personajes suyos que estaban completamente abandonados, los reincorpora y los moderniza al contexto de esa época y les da nueva vida y lo pone de forma relevante. Entonces conecta tanto su trabajo pasado que tuvo con la editorial como con las cosas que estaba haciendo para ahora. O sea, toma su propio sustrato y usa eso como para decir, ya, ¿qué puedo hacer con estos personajes que ya aparentemente ya podía haber dicho todo lo que quería decir? Pero ¿qué puedo hacer ahora con ellos? Y ahí es donde agarra lo que tú dijiste, de empezar a hablar ciencia ficción, el ADN, los experimentos genéticos, y quizá lo que yo siento que es el elemento más importante de esta, por lo menos de esta serie,
el enfoque y la inquietud que tiene Jack Kirby por los personajes jóvenes, y especialmente por las personas jóvenes. No Mm. solamente porque nuestros protagonistas, los pseudo protagonistas, aparte de Jimmy Olsen, son la Legión de Repartidores, sino que todo el run está poblado de personajes jóvenes y del rol de los personajes jóvenes y de la cultura y las subculturas que tienen los jóvenes, que muchas veces como no son comprensibles para los adultos. Si bien por la época muchas de las cosas que él habla ya quedan fechadas y datadas a la época de los 70, la idea de detrás, la idea de fondo, está plenamente vigente. Por ejemplo, cualquier revival que se quisiera hacer respecto de estos elementos de Kirby no cuestan tanto modernizarlo, precisamente porque la idea de que siempre va a estar esa dinámica de cómo es la juventud respecto de la adultez en ciertos periodos históricos específicos, y la energía que puede tener un grupo joven respecto del status quo de su época. Así que por lo menos, claro, así que eso yo creo que por lo menos marcan los puntos centrales respecto del inicio de esta etapa de Kirby. Rodrigo, por favor, danos tu idea inicial sobre esta serie. Bueno, yo recuerdo haber leído varios de los primeros capítulos de varias de las series que creó Kirby con Stan Lee en Marvel, así como a principios de los 60. Y leyendo ahora el trabajo de Kirby en DC me pasan varias cosas porque siento que él, claro, eh, hay como varias cosas como en el arte que me llaman la atención. Por ejemplo, como Superman, el personaje que se siente como menos Kirby quizás de todos los demás, como que los diseños de los demás personajes, Oye, papá, te voy a interrumpir ahí, porque en el mismo, lo leí del artículo de Uncanny y me voy a robar el crédito. Que a Superman y a Jimmy también lo redibujaron. No son dibujos de Kirby y Superman. Un poco porque DC estaba receloso de que hubiera como un cierto look como específico que no cambiara entre dibujantes. Y el de Kirby se alejaba mucho de Superman. Entonces a Superman se lo dibujaron encima a Kirby. oh, ya. Eso explica bastante porque, como digo, se siente y se nota distinto, como al resto de los personajes, como que se siente como que, yo en un momento fue como por un tema de, así como que a propósito le dejó el arte como intacto, diciendo este es como el arquetipo del personaje. No, ya, bueno, se nota, yo siento que se nota claramente esa la diferencia de, especialmente en Superman, con los diseños de los demás del personaje. Como Bueno, que aquí tenemos cámara nosotros y bueno, aquí Fantasma tiene los tomos de Cuarto Mundo y ahí está el dibujo original antes de que lo retocaran ahí de Superman en el diseño de Kirby. no es para nada un mal diseño, pero sí como que, bueno, ¿Sabes? Eso tiene que ver un poco con lo que les contaba antes de que Warner se estaba tratando, o sea, estaba comprando ese, creo que ya lo había comprado ya cuando esto está creándose. Entonces estaba la idea de que el Superman que salía en los cómics tenía que ser el mismo Superman que te vendían en los tazones, en las loncheras, tenía que tener como una imagen corporativa así uniforme. como muy cementada. Claro, entonces, como decía Felipe, el estilo de Kirby como que se alejaba un poco de lo que quería la empresa para el personaje. Que igual lo encuentro una tontera porque si estáis contratando a una persona como ya Kirby que tiene un dibujo bien particular y después le estáis mandando a dibujar a otra persona, estáis pagando de más por algo que tú compraste y que sabíais que iba a comprar, que es el trabajo de Kirby, pero ¿Sabes cómo soy para que me invitan? claro, una cosa así. Entonces, claro, y también me pasó los primeros capítulos que decía, o estas son como, no sé, versión mutante de Jimmy Olsen mutado por Kryptonita, este es como un Hulk y está peleando con una versión que es como una versión pirata del Capitán América, así como una versión en azul con dorado. Que después vi que, claro, que era un personaje que había sido creado años atrás en la editorial y estaba medio botado, que era el The Guardian. Pero claro, era un arquetipo muy Capitán América, pues entonces era como el Capitán América peleando contra Hulk en DC. Y fue como, qué interesante esto. Claro, se menciona mucho eso del el salto generacional, porque además como la liga de los, ¿cómo se llama? Como Newspaper Boys,
Sí, la Legión de Repartidores. La Legión de Repartidores es como... En la versión que teníamos era la Legión Juvenil, pero repartidores creo que es mucho mejor Sí, traducción, el Newsboy. y estos son una segunda generación porque dan a entender de que los papás de ellos eran la primera generación. Y de hecho después aparecen los papás como personajes. Y ya se ve como de que los otros habían madurado, de que ya tenían como otros intereses. Y se enfrentan con sus hijos que en el fondo están todavía como en la cumbre de la juventud, con ganas de aventura, sin mucho cuidado por nada, como en el fondo Superman va a pelear contra algún monstruo terrible y ellos como, oye, vamos a ayudar, así es como, weón, tenéis cero que hacer ahí, pero al final igual terminan siendo soporte y ayudando. Y, y cada uno igual va desarrollando un poquito su personalidad, a pesar de que como son varios, van teniendo, no tienen mucho diálogo la mayoría, tienen poquitos diálogos, si es que tienen en cada capítulo. Eh, el diseño también les da como mucha personalidad a los personajes, yo creo. Aunque hay uno que, no sé, hay uno que se parece mucho a Clark Kent, que el Big Words que le llaman, el que tiene lente, Big Words es igual. Y el papá igual a también Clark Kent. y el papá también era igual. Pero eso quería comentar porque resulta que de la Legión de Repartidores son 5 chicos, pero resulta que 4 de ellos son súper identificables para mí uno que siempre se me olvidaba, que era, y porque me llama la intención, voy a decir los nombres como salían en los tomos que estaba leyendo. Por ejemplo, claro, el que decía el que de los lentes que se parecía a Clark Kent, en la versión que veía yo, salía como discursos. El que era más pendenciero era el que usa la boina verde, lo tradujeron como broncas. El El que Scrapper se llama ese en inglés. Claro, el que es más como era más chiquitito con el pelo oscuro, acá lo trajeron como bocazas. El chico que le gustaba el agua, Flipper Dipper. Pero lo que me diga, y el que siguiente era el último porque él era muy genérico y siempre se me olvidaba quién diablo era. Tommy. Es Sí, como pues, 4 personajes con nombre bien y el Lucho, una cosa así. Sí, Y además que el que tenía como el diseño más genérico, como que no tenía nada que lo identificara. y en personalidad tampoco tiene nada muy... No, Nada. pero como que sobra. Es que ese era como ese era como el personaje, entre comillas, normal que tienen estos grupos. Pero justo ese personaje normal está ocupado por Jimmy Olsen acá, po, que es como el líder de la, sin ser el líder. Y está ese tomo y a mí también se me de repente lo veía y se me confunde porque es parecido en el diseño con palabras, ¿no? O sea, han tenido tantas traducciones estos personajes. Hay me acuerdo que en los tomos de Beat, de que después estos personajes se reutilizaban de nuevo, a Beat Word le decían palabras. Y en México y en España era como grandes palabras, una cosa así. Ahora discurso también. Discurso. otro, otro nombre para la traducción. O sea, otro tipo de traducción. Pero no, estos personajes son de la época de la guerra, de los años 40 con el guardián. Todos estos pelean ¿cómo es que se traduce? Suicide Slum, que ese barrio pobretón de Metrópolis. Es Como que como... la barriada suicida. eh, Básicamente el barrio malo de Metrópolis. Claro que todos son Deibu, son como del bajo mundo. Igual me gusta esa parte cuando van a por primera vez con este mundo subterráneo que era el que está al lado del hábitat. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están las bandas de motoqueros brígidas? Haz un pista. la son pista, güey. Que eso igual lo encontré entretenido porque como esa parte de cultura motoquera, pero motoqueros como versión ciencia ficción, dije, esta weá es como un tipo Mad Max así. Eh, y encontré varios conceptos como interesantes. Me gustó igual como habían cosas que se iban retomando muchos capítulos después en el run. Como que se nota que había poca como interferencia editorial, porque tú tenías personajes, claro, que aparecían en un momento, hacían algo, pasaban varios capítulos y después volvían a aparecer, pues después como que todas las tramas como que se van juntando de a poquito. Entonces, ya después cuando empiezan a aparecer los tubos boom y ya empiezan, y dije, ah, ya esto ya como que está yendo para más tierra derecha. Y o sea, si bien encontré que quizás como algunas aventuras me gustaron más que otras, siento que en general como el,
el tono de la aventura es entretenido. Es como que tú vas y se te hace liviano y le das y le das y le das. Y no se hace una lectura pesada, porque está lleno de acción. Es como acción constante todo el rato. Todo el rato hay pelea o persecución o el monstruo nuevo que aparece. eh, y las páginas como de que están haciendo los malos, qué sé yo, como que se toma tanto tiempo, no es un desvío tan grande de la aventura principal. Es como una o dos páginas en el capítulo y ya, pam, seguimos con la acción. Y normalmente tenemos esto de que por un lado Superman está haciendo algo, por otro lado la Legión con Jimmy está haciendo otra cosa y en algún momento terminan juntos. Pero ojo, y no siempre están como en la misma página. Muchas veces como los intereses y las decisiones que toman Jimmy Olsen y la Legión de Repartidores están en directa contradicción con lo que Superman quiere hacer. En los primeros números, sobre todo, o sea eso. Después, como que se relaja un poco ese tema, ¿no? Como hay con Superman más autoridad paternal, así de oye, claro, no se metan en peligro. Pero de ahí como que se deja un poco de lado eso y van más en conjunto, ¿no? Van más de compañeros. Pero claro, Encuentro genial esa portada donde salen como en la moto así, con, sí, con Jimmy Olsen disparándole así como le están sí, disparando a Superman, lo están atropellando. los primeros 3 o 4 números es Superman siendo atacado por Jimmy. Es como la portada. De hecho, hay un par de números como Superman's ex-pal, Jimmy Olsen. Claro. El ex Las amigo. portadas de esa época eran muy buenas porque eran full vende humo, pues eran como puras cosas que nunca pasan en el capítulo en No, general. pero si pasaban en el Oh, cómic. Se pasaban siempre. Pero De era, repente eran como una viñeta, pero pasaban. Pero claro, la viñeta, la portada era. Te agarraba. era como el momento más impactante, no importaba que durara un poquito, pero era lo que más te iba a impactar en ese momento. Y claro, Jimmy Olsen es como bien. Bueno, la que decían ustedes, como es como subvertir al espectador porque era el amigo de Superman, pues, y tú lo ves que él se está agarrando a combo con él o le está pasando la motocicleta encima y es como, oh, chucha, ¿qué está pasando? no, entonces al final lo encontré como un cómic, un cómic bien entretenido de aventura. Como que no se siente que va dejando de a poquito como estas semillas para desarrollar, eh, pero como cómic de sci-fi aventura, así bien pulp, yo lo encontré bien simpático. No es como quizás de las cosas que más me ha gustado de que he leído de Kirby, pero claro, eh, no es tampoco aburrido de leer. Muchas gracias, Rodrigo. Felipe, tú, a ver, danos también como tu apreciación general y como pensada respecto de este Superman's pal Jimmy Olsen. Sí, sí, creo que ya hemos comentado un poco en conjunto con conversación todo, pero también, o sea, mucha aventura, mucha mano aquí, y se nota en los diseños, por ejemplo, al tiro se ve la segunda página, vemos este vehículo, ¿no? Que es muy Kirby todo el diseño, harta maquinaria que se nota la mano de Kirby, cuando se venden de repente como mundo extraño. No he leído tantas cosas de Kirby ahora que lo pienso, pero me recuerda inmediatamente como ese número de los Cuatro Fantásticos, cuando Mr. Fantástico se mete aquí como con una máquina, ¿no? Con dimensiones extrañas, así como ese dibujo Esas muy, partes de los muy collages, claro, esa imagen como que es bien famosilla de Kirby en los Cuadros Fantásticos. Y se ve como ese mismo estilo aquí varias veces. Para Como mayor ese, información, revisar el capítulo de Cuarto Mundo sobre la trilogía de Galactus. claro, ese mismo. Claro, se ve mucho la mano de Kirby, bueno, excepto aquí como mencionamos acá que a Superman lo dibujan encima. Se ve un poco distinto a los demás personajes. Entonces veo mucho ese estilo, este guardián, no solamente el diseño de casco y escudo, ¿no? Como muy Capitán América, sino que el dibujo de inmediatamente son poses Kirby de Capitán América, ¿no? Que si bien no he leído demasiado de eso, se nota de inmediato ese Capitán América ahí traspasado acá, ¿no? Eh, Como digo, mucha creatividad, se ven estas ideas nuevas, pero también harta dispersión, ¿no? O sea, las historias van a varias partes y de repente se me acabó la etapa y como que me faltó como una conclusión tal vez, pero, pero claro, como introducción acá, como de a poquito, vemos de repente se aparece nueva Génesis
y apareció nomás, pero como que va. Así se introduce de repente, como los enemigos de Acópolis, ¿no? Pero también busqué, quedan todas estas semillas que no se resuelven, esto que mencionábamos de este jefe de Clark y Jimmy, que lo intenta matar varias veces y como que ellos como que cachan que está atrás algo, pero como que siento que no le ponen todo el empeño a resolverlo el tiro. Eh, y nada, pues vemos de nuevo todo este tema de la genética, ¿no? Metí varias veces, creo que ya no tengo mucho más que decir de lo que ya dijeron de Uncanny, ¿no? De todos estos peligros y cómo justifica toda la trama aquí con el ADN. No, harta juventud, harta creatividad y como digo, hartas semillas que probablemente nos van a pagar más en las lecturas que vamos a tener al futuro, ya que vamos a seguir un poco con esta línea de Jack Kirby y el Cuarto Mundo. Así que espero que se pague un poco todas estas semillas que vimos, ¿no? Porque como digo, me faltó aquí un poco más, como que se me cortó de repente, aunque así que eso, ¿no? ¿Qué más puedo concluir? No sé, ahí yo creo que vamos a ir conversando, ¿no? Vemos a este Superman que yo creí que iba a ser más secundario, es bastante, de repente toma sus propias tramas en paralelo a Jimmy, tiene como sus propias aventuras, como que estuviera compartiendo acá, es como dos protagonistas, ¿no? ¿No? Superman a veces está solo acompañando a Jimmy y otras veces agarra por completo el rumbo del número, no solamente el compañero mayor, ¿no? Y Jimmy, como digo, le da de inmediato como harta personalidad, como de líder que se opone a Superman, como contrario a lo que uno normalmente lo ve o piensa de Jimmy, sobre todo supongo que en esa época, ¿no? Lo pone ahí de frente, bien al frente de la batalla, ¿no? Y al frente de decisiones, ¿no? Y como digo, contrarias al propio Hombre de Acero. Así que. Así que nada, pues ahí sigamos comentando después. Claro, nosotros ahí yo creo que ya podemos empezar a hablar un poquito más de las tramas y otros par de detalles como que llaman la atención respecto de este Superman Spal Jimmy Olsen. Algo que igual no es tan conocido, pero que quería mencionarlo para que no se me vaya a olvidar, es el tema del entintador. ¿Por qué? Ay, sí, Vince Coletta, Vince Coletta. el mismísimo. Claro, lo que pasa, Vince Coletta no tiene muy buena fama en cuanto a su legado, no porque sea un mal entintador, sino por ejemplo por la forma negativa que influye en el trabajo. Y esto pasó precisamente en este Superman Spal Jimmy Olsen. De hecho, en inicio se suponía como que Vince Coletta iba a entintar las cuatro series de Jack Kirby, pero la cantidad de daño que provocaba en las páginas, entendiendo que, por ejemplo, que simplificaba muchas cosas, por ejemplo, cosas que deberían ser detalles, de repente, no sé, le pasaba todo un puro color para borrarlo. Detalles de fondo se borraban también. Entonces, generaba un perjuicio al trabajo de Jack Kirby, porque parte importante del tema de Jack Kirby no es tanto, por ejemplo, el tema de sus diálogos o sus tramas. Jack Kirby principalmente es un artista gráfico. Por ejemplo, cuando uno piensa en Jack Kirby, piensa en su aspecto visual. Entonces, que tener un entintador que vaya remando al revés respecto en el lado gráfico, ya es un problema. Entonces, por ejemplo, ya tenemos como una doble combinación de cómo este Superman Spal Jimmy Olsen igual estuvo como no, podría decirse saboteado igual por parte de C. Número uno, lo que ustedes decían, el tema de como de obligar a cambiar la cara de Superman. Y número dos, precisamente el tema de Vince Coletta, que estaba provocando un daño en el trabajo y que Jack Kirby pidió como que lo sacaran. Y al final lo pudieron sacar, pero de todas las series, menos precisamente de Jimmy Olsen, que ese fue como el compromiso, que fue donde lo dejaron, porque tampoco quería dejarlo sin trabajo. Pero aún así se tuvo que comer la influencia del entitador. Hay, un hay video uno, hay uno o dos números que no son de Coleta, creo, ¿no? De acá. Son de Mike Royer, que ese es como ese tipo es ¿cómo se llama? Seco, por lo menos para mi gusto, que se nota el tiro, los trazos gruesos, todo eso. Entonces como que caracteriza el lápiz de Kirby, este loco como que lo
lo hace perdurar. Pero claro, como decían ustedes, Coleta tenía como esa fama de que, sobre todo en Thor me parece, creo que ahí como que se nota más. Acá no se nota tanto, pero en Thor creo que era todo eso, todas esas como castillos de donde vivía Odín y toda esa cuestión desaparecía, no tenía tiempo porque el tipo tenía fama de rápido, que era lo que importaba en esa época. Oye, si tenéis 40 páginas por hacer, oye, este tipo llega con 45, chucha, dale más pega. La gran Rob Liefeld, así entintando en el auto probablemente. Bueno. No. Hay un video súper bueno de Comic Tropes que habla específicamente sobre Vince Coletta y como Claro. el infame legado que tiene. Y te muestran, claro, algunos de los y ahí te muestran pues directamente, así como los originales de Kirby, en los lápices, y lo intentado después de Coletta. Y es abismal la diferencia. O sea, si hay gente muchas veces que cuando mira el arte de Kirby lo ve como se ve muy simple el trazo, probablemente es porque estás viendo el trabajo de un mal intentador, no es el trabajo de Kirby. Y si alguien quiere en verdad apreciar así como cómo trabaja Kirby, yo le recomendaría buscar algunas de los originales que tiene a lápiz, porque se nota mucho la diferencia, en mucho la calidad que se pierde con el tema del tintado en su trabajo. Incluso a veces hasta el color yo creo que muchas veces le juega en contra. Como, por ejemplo, yo siento que la gran mayoría de los fondos, así como que se destruyeron, hasta excepto esta parte como del final, donde están como en el castillo del volcán, que ahí tú recién ves como algunos fondos como con mucho detalle y cositas como bien interesantes, pero en muchas otras partes tú tienes fondos monocolor así, un amarillo, un tono de estos como fucsia, y ese era el fondo. Excepto las partes de los collages, que yo siento que Kirby era muy bueno para elegir cuando usar estas páginas tipo collage, donde él toma como fotos del mundo real y le pega como a los personajes encima, y de una forma de hacer que esto quedara bien. Y lo otro que creo que se nota mucho la mano de Kirby acá es en el diseño del auto. El, el auto es una de las cosas más bacanas yo creo que tienen este Superman Spal Jimmy Olsen. Es como el mejor auto fantástico que vaya a pillar. En la versión que vi lo tradujeron como el bólido, no sé cómo en la de ustedes. Whisker creo que se llama en inglés. No, The Whisker. el Wisbuwagon, una cosa así. Sí. Wagon, eso. Que- Oye, tengo una pregunta, aprovechando cambio entre medio de temas. Hay dos números que tienen de portada como a este humorista y está dentro este Don Rickles. Don Rickles. Y yo ¿Y por qué, encontré que el señor cara de papa. y por qué pasó esto? ¿Por qué meten a ¿por qué decidió No meter en tengo la claro. colección Eso yo lo sé. Eso está explicado dentro de los tomos. Ah, ya, ok, ya de cuento. Set. De hecho, Mark Evanier, que fue uno como un discípulo de Kirby, que básicamente fue un asistente por harto años, él contó esa historia. Lo que pasa es que durante esa época, eh, como él le explicaba, nosotros trabajamos como para Kirby, él nos dejaba como escribir algunas cosas, nos decía, oh, soy como muy bien, como para que, como, y al final no la usaba, ¿cachai? Pero le decía, lo hacía para hacer sentir útiles, ¿cachai? Como para que pudieran como pulirse. Y una de las cosas que un día como talla, le dijeron, oye, este humorista, que era Don Rickles, en la época era un humorista muy popular y su rol era como de insultar personas, pero siempre se suponía como que insultaba a personas que no era insultada para abajo, no era una persona que se dedicaba a humillar como al que era menos, sino que insultaba para arriba. Entonces, cuando se lo propusieron a Kirby, le dijeron, ¿y por qué no, si como Don Rickles que siempre insulta a los poderosos, por qué no insulta a Superman? Que no hay nadie más poderoso que Superman. Pero cuando la idea, como Kirby, como ya la empezó a hacer, como que la idea se fue muy a la chucha y no tenía nada que ver como con la idea original. Y por eso cuando salió la historia final salió una cuestión completamente tirada de la mecha. Es como que le generan un clon Sí, en el laboratorio de Apocalypse, que es como la versión malvada. Y él claro. tiene como poderes, no sé, es como raro. Pero es como bien inútil. Hay un momento en que se juntan y no se reconocen los güeyes.
Es la Se empiezan a insultar entre ellos y como que después cachan que son como el mismo y no, y después desaparece. Es muy raro todo. O cuando llega el verdadero y lo ven en la oficina y todos le empiezan a pedir autógrafos, que después lo muestran que está con el piso tirado porque toda la gente se le fue encima y lo están ayudando como a pararse así. Sí, es Sí, como- no, me llamó mucho la atención. y son dos porque- números, pues. Sí, pues, son 2 números donde está Claro, él ahí. de hecho, y un detalle, se suponía como que a nivel como de editorial, parte de lo que como que esperaban que originalmente iba a ser solamente un cameo, no iban a ser 2 números con el personaje, era un cameo. Pero la idea fue como que, como fue agarrando vuelo, era como que ojalá, como que el equipo creativo, después como que cuando él fuera a los talk shows, ¿cachai? Pero me iban a mencionar como que había aparecido en el cómic, pero como que en realidad como que es una época muy distinta a la de ahora en la que nadie hizo nada, terminó apareciendo en 2 números, los derechos de imagen al demonio. Y creo que de ahí viene una talla con Johnny Carson, porque me parece que le llegó ¿cómo se llama? Esta noticia de que Don Rickles salía en un cómic de Superman y estaba firmado por el rey de los cómics, que era el Jack Kirby, pero pensaba que parece que él pensaba que Don Rickles se autodenominaba el rey de los cómics, y en un programa Johnny Carson dice que él es el rey de los cómicos, pero el rey de los cómicos. ¿No? ¿Cachai? No el rey de los cómics. Y después creo que tuvieron que aclararle que primero dice que, oye, este tal Jack Kirby se cree el rey de los cómicos. No, yo soy el rey de los cómicos. Entonces como generó toda una pugna la wea a partir de una idea, así que como decís tú, se les fue de las manos, yo creo. Pero Claro. aún así, ¿sabes qué? Yo igual me reía porque, sobre todo en ese momento en que se juntan y como que no se reconocen en primera instancia, pero después se empiezan a agarrar como a lo que hacía el weón, pues insultarse entre ellos. Es como bien raro ese. Todo lo que tiene que ver Ya. con esa historia es sumamente caótico, De hecho, claramente. Ya. explota, creo, el tipo, creo que muere la versión como malvada clon que tenían. No, no O muere, se salva, ¿no? queda No, no vivo, muere. queda vivo porque más encima sale vestido de superhéroe, pero como bien ridículo. Con una. Los iban a matar porque los habían. ¿Cómo se llama? Habían hecho Bañado. tomar como una cuestión que le iba a prender fuego en Sí. 24 horas. Calla el nivel de, Sí. de imaginación. Pero Puta, ojo, ahora que lo mencionaste, el personaje que aparece ahí, porque es una historia súper corta, son 2 números, el 139 y el 141. Pero el personaje que aparece y como que les da estas pastillas como para quemarse, es Bruno Mannheim. Bruno Mannheim es un personaje que no aparece de forma tan frecuente, pero que sí como que tiene bastante relevancia como a nivel de la historia de DC. Se supone que es Porque como ese la es cara del visible de Intergang, ¿no? Intergang. claro, es como el líder de Intergang, pero la versión bajo mundo, porque la gracia de Intergang es que Que tiene distintas ramas. claro, es que es más grande de lo que se ve. Entonces está Morgan Edge, que es como el lado, como el corporativo, entre comillas, legal, pero está este compadre Mangen, que es como el ilegal, por así decirlo. Claro, el feo Mannheim. Claro, y es una cara así fea, así bien, con una uniceja, ¿cachai? Nariz gruesa, bien Kirby. Pero, ¿sabéis qué? Ahora que me acuerdo, ahora, o sea, en realidad ahora que lo leí de nuevo, me sorprende que de hecho, para todos los números tiene una wea nueva. Todos los números tienen algo nuevo, o sea, es como, me acordaba cuando entrevistaban a este compadre, al Mario Puzo, que él hizo como el pitch para la película de Superman y él un día profesó un respeto increíble por la gente que escribía cómics porque él no entendía cómo todos los meses salían con una wea nueva. Y esta es como la epítome de esa wea porque acá todos los números es algo nuevo. O hay un auto nuevo, o salen, no sé, los Heiri, que son como estos motoqueros hippies que son como tribales más encima, que el que le gana al jefe se convierte en líder. Después salen, ¿cómo se llama? Unos Los hippies. pelugones, que eran como los Harrys, que eran los primeros proyectos o sea, como los primeros resultados del proyecto DNA,
de aliens que eran como ligeramente evolucionados del humano normal. Po. Claro, y que tenían capacidades para crear cosas y vivían en un vehículo que estaba constantemente en Era como un movimiento. carro de misiles reajustado, así como un carro de transporte de misiles nucleares. Claro, la autopista, después sale el número que tú abras, sale una weá que no ha salido en el número anterior. Es una constante de meterte cosas nuevas, así, bueno, para no aburrirte nunca, es imposible aburrirte de esta weá. De tanta cuestión nueva que el Morgan H es malo, que Jimmy Olsen se vuelve malo, después se vuelve Ese alien bueno. que sale, o sea, ese mutante que era como el Angry no sé cuánto, que era como después lo están llevando en el autito, Ah, claro, ¿cómo se llama? Que el rosado que este con los ojos se comía grandes. los muebles. Claro, y se comía los muebles. Era como Charlie. Angry Charlie, Angry Ah, Angry Charlie. y es como, oye, en algún momento tú dices, oye, mira, va a salir Drácula y el hombre lobo. Y tiene una explicación, pasado que viven como en un planeta donde genéticamente los modificaron para que se volvieran vampiros Esa y hombre plástica lobo. es cuática, era como que eran como seres moldeables que les proyectaban como películas en su atmósfera y con películas de terror. Y como les proyectaban películas de terror, como que estos seres como medio amorfos adoptaban la forma de las criaturas de las películas. Entonces al final como que como regalo les terminan colocando películas como más tiernas así. Claro, le ponen el musical Oklahoma, ese que es lo mejor que Sí, puede para que después conseguir. como que se vayan mutando a algo más bonito, no sé. Nosferatis, algo así se llama el planeta, así como... O Claro, Transilvania. claro, Transilvania, una cosa así como. Va encima Jimmy Olsen lo han clonado y no le han preguntado nada. Hay unas versiones miniaturas de los mismos. Y ese Aparte, que siempre lo anda trayendo en el bolsillo y lo trae después en una cajita como de fósforo, así. A claro, ese que lo... Porque como que cada uno lo habían clonado para algo particular, así como que había uno que al que hablaba harto lo habían clonado para que fuera como un técnico de no sé qué, a ese lo habían clonado para que fueran un mini ejército de paratroopers, claro. al Scrapper, que era como el Claro, más combativo. claro que era como el que era bueno para agarrarse con. Es una Después siempre constante de estaba con su wearlo. versión enana. No, es muy loco toda esta... Hay muy buena idea. Claro, después sale el guardián, que el guardián después te aprendí que el guardián dorado era el clon del otro guardián de la edad de oro. Pero del Guardián original, pues este era un clon. Era un clon. De hecho, todos los otros cabros también después son clones. Clones sobre clones. Sale, ¿cómo se llama? Estos como líderes malignos, que es Simian y no me acuerdo cómo se llama el otro. Sí me animó Cari. Mokari, que son como las versiones que llevan la versión maligna del DNA Alien, la fábrica del mal que se llama. Creo que son los primeros como sirvientes de Darkseid que vemos, pues son los primeros por los que vemos a Darkseid, porque se comunican con él como por una pantallita. Claro, y que son los primeros que tienen como un origen claramente apocaliptiano, porque por ejemplo los otros personajes que vemos, por ejemplo Bruno Mannheim, Morgan Edge, en su Son origen son agentes de terrestres, Apocalypse, pero son en la agentes de Tierra. Apocalipsis, pero son terrestres. En este Claro, caso no, estos son claramente son personajes que no son de la Tierra. claro, y crean monstruos. Dos números que son geniales, que aparece el monstruo de cuatro brazos, que no tiene más, ese es su nombre, el monstruo de cuatro brazos. Que es como Y una versión rara de la cosa de los Cuatro Fantásticos. Es claro, como The Thing con un par más de brazos. y cómo se llama, y les cuesta un mundo derrotarlo, le sacan la cresta a Superman y los otros tampoco no hacen nada, los tiran dentro de un huevo, mientras que el otro huevo empieza a pegar y todos tienen miedo porque pegando está avanzando y va a llegar a como al núcleo del proyecto, que es un núcleo atómico, una cosa Ah, así. porque se alimentaba de radiación nuclear. Claro. Claro. Y era Pobre como, bicho tenía hambre, ¿no? claro, y todo ese número, todos esos dos números es tratar de detener a ese weón nomás. Toda esa pequeña saga es puta, por favor detengamos a este weón porque si no va a explotar, porque toda esta cuestión, aparte, está como afueras de Metrópolis, no está Está bajo como. tierra. Está bajo Metrópolis. Claro, está abajo Metrópolis, perdón. Y,
Y también hay como un mapa donde te muestran, ¿no? O sea, acá hay un hábitat, por acá al otro lado está la autopista, por acá están ¿cómo se llama? Los cuarteles del DNA, y entonces está todo fijado y tú dices, oye, pero ¿de dónde sale tanta idea de esta weá, loco? ¿De dónde sale tanto? De repente llega a ser un poco abrumador. Yo creo que el primer número es como el más abrumador, porque no te dice nada. Te Te tira de empieza, cabeza. sí, te tira de cabezas al tiro. Si no sabías, ya, problema tuyo. Pero, En ese primer número también es donde en una parte como que saltan varios motoqueros y como que no pasan todos. Y uno sí, cree que, y uno cree claro. que moría, que murió. Y dije, oye, el tono de esta cuestión, bueno, después pasa Superman y cacha que están heridos nomás, pero no. Pero dije, la media volada, como que chocaron un montón Sí, de sí. motoqueros siguiendo a Jimmy Olsen. Sí, Jimmy Olsen se hace el líder de los motoqueros y Claro, Ah, porque le saca la cresta al líder anterior, pues. claro, porque Claro. lo que pasa es que como la historia parte, en este caso la premisa es que Morgan Edge les pasa el auto para como hacer un reporte respecto de un misterio que estaba como en este lugar. Y parten con el auto allá y lo primero que, claro, tratan de entrar así como con forma, así como para ver cómo que este lugar, quién aparecen acá, y aparecen dos personajes que lo emboscan, pues. Y Jimmy Olsen y la Legión de Repartidores se enfrascan en una pelea con estos dos motoqueros, pues. Y les ganan. Y después llega otro grupo de motoqueros diciendo, oye, Jimmy Olsen les dice como que quieren hablar con su líder. Pero está ahí, está tirado en el suelo, tú le ganaste, así que de acuerdo a nuestra regla, tú eres nuestro líder. era tan así, tan simple, que no, ¿cómo se llama? No. El otro dice, ah, ya, dice, y se sube arriba de la moto y parten, y todo, eso también es como bien, no sé si es biográfico, pero hay hartas como historias de que Jack Kirby cuando joven era bueno para agarrarse a combo. Cuando en esa época donde porque él vivía en Nueva Era York, camorrero, claro, como Scrapper. claro, entonces, claro, siempre hay un personaje que es un cabro chico, o en este caso varios cabros chicos que son buenos para agarrarse a combo, como que no miden las consecuencias. Y por eso hay varios personajes también de Arquiri que tienen problemas con la ira. Más adelante vamos a ver que Oriones, cómo no se puede controlar, la cosa, Hulk, son personajes que tienen como problemas con la ira. Y da como la impresión de que el hombre tenía problemas con la ira y como que ocupó los cómics para exorcizarse de ese tema. Como les digo, es bien común en los cómics de Kirby que hay un personaje camorrero, que es bueno para agarrarse a combo. Me Otra- gustó esa parte donde le dice así como cuando están empezando a ver como consecuencias en el mundo superior de las explosiones como que están ocurriendo abajo y el hábitat como que empieza a desarmar, así como hoy tenemos que evacuar, pero no está nuestro líder así como Jimmy Olsen y es como lo extraño porque es el mejor líder que hemos tenido con mucho tiempo y es como weón, el loco estuvo un par de horas así. Puta, ¿cómo han sido los otros weones de líderes que han tenido? Po? Sí, Jimmy apenas estuvo. Y después como que uno de los pelucones que al principio se hace como el líder de facto, porque como el otro no está, como que empieza así a manejar la evacuación. Me dice porque Jimmy así como que el loco llegó, terminó el líder de esta cuestión sin querer, aprovecha un poco como las cosas que le dan, se va, y los otros siguen ahí como esperándolo, y Jimmy como que ni se acuerda que existen esos locos, yo creo. No, se luego se acuerda de Jack Kirby, ¿no? Que les pone como que les pone un final. Y después después no aparecen más, después de esa instancia cuando se empieza. Sí, no aparecen de forma relevante, pero se vuelve un par de veces a la parte de la hábitat y a la zompista, pero no de forma central. No sé, Claro, es que después aparecen más los Harrys, Claro, aparecen más que como personajes de apoyo. claro, que sí, Eran más avanzados tecnológicamente, se podrían decir. claro. claro Pero que los Harris eran como el primer resultado como exitoso del proyecto DNA Alien, porque crean como un grupo de jóvenes como que son súper avanzados, que desarrollan como su propia tecnología, y que también va con un poco, es como un poco obvio, pero hay que mencionarlo, van igual como se entiende que son como parte de la admiración de que sentía Jack Kirby por parte del movimiento hippie. sí, para acá hay harto de eso. Bueno, esa joven eterna igual hay harto de eso, pero acá a mí igual como que ahora que la leí de nuevo fue como, oye, como hay rebeldía, sí. Siempre hay como rebeldía O cuando van a la discoteca, que también. igual era como una discoteca como media hippie. Sí. Claro,
No, y lo que hablaban ustedes al principio de que como que hay una pugna con Superman, porque Superman es como la La figura de figura de autor, autoridad, como el policía, le dicen. claro. Y es como, ya mira, voy a resolver esto. Ustedes quédense acá. Y los locos se miran, vamos atrás nomás. ¿Qué nos va a estar diciendo cosas? Al final como que se alinean, pero es un poquito, ¿no? Encuentro yo, porque por lo general son aventuras en separado que al final terminan juntos. Y Superman es como que ayuda a resolver las cosas que estos ya no pueden hacer. Que, o sea, puta, al final están encerrados como en un volcán y va a explotar la wea, pues es que como, no pueden, ¿cómo se llama? No está como en sus manos, pero... Claro, pero por ejemplo, la aventura donde están en la fábrica del mal, en el DNA Project malvado, cuando a Jimmy lo transforman en Neandertal, ahí eso todo lo resuelven prácticamente los mismos locos, po. Todos los problemas en los que terminan metidos, los propios Newspaper Club lo resuelven, po. Cuando los meten como los quieren quemar el auto, o cuando terminan liberando a los distintos animales prehistóricos. Y en general casi toda esa parte la manejan ellos sin la necesidad de la ayuda de Superman. Claro que son bien... está como esa... Puta, aparte, primero que nada hay que aclarar que los hacen en miniatura. Toda la Sí, po. historia es en Por eso miniatura. nadie encontraba el laboratorio, porque el laboratorio era un mini laboratorio, que estaba como debajo de una piedra. Y llegan allá por una tontera por ir a buscar al monstruo en la Bonesa, una cosa así. Básicamente. Esa era la noticia que los mandan pues, a Escocia. Los mandan A buscar al monstruo del lago Ness, po. Y, lo encuentran. y Superman en ese momento, ¿dónde andaba? Andaban. Le habían mandado en un tubo Ahí cuando está boom. la discoteca, pum. Y ahí Ah, sí, después tienes cuando lo razón. mandan en el tubo boom lo están mandando como Nueva Génesis. a Apocalypse, pero Light Ray lo rescata. No, ahí te estáis confundiendo. Lo que No, pasa es son dos distintas, una en la nave y el otro en el tubo boom. que No, el tema de Light Rate aparece es precisamente los números en la que sale Don Rickles. Claro. sí, ahí sale Clark Kent, el que se va Claro, yendo. que sale como Clark Kent y ahí lo dejan encerrado con una nave espacial y ahí se encuentra con Light Rate. Lo que estás mencionando tú es que cuando va a esta disco, debajo, bueno, es bien choro el tema de la disco. Primero Ah, que nada, cuando tenía el túnel, ¿verdad? claro, en la disco se encuentran con una banda musical que tiene instrumentos súper extraños y te revelan que son agentes de Apocalypse que estaban metidos ahí, po. Y estos se arrancan por medio de un tubo boom, porque resulta que debajo de esta disco había un túnel que conectaba directo con el proyecto de Alien. Mientras está investigando eso, justo aparece otro tubo boom y se encuentra cara a cara con un personaje que es de Nueva Génesis, pero cada uno cree que es de Apocalipsis. Entonces Superman Ah, se y verdad, se pelea van con a este pelear. personaje, cae al tubo y los dos terminan en Nueva Génesis. Y todo eso pasa mientras la Legión de Repartidores está en Escocia. Y en Escocia, va a ser el Claro, otro, da como para la risa porque el Scrabble se sale como con. Se Se ponen viste la para ropa. la, se viste para la ocasión y se pone una falda escocesa. Es como tan así. Por eso digo, son como aventuras así. Como no sin miedo, sino como que no pretenden nada más que entretenerte. ¿Sabes qué? Tú lo vaya a pasar bien acá, no te vaya a aburrir nunca. Y ese es como el objetivo que siempre está como en la mente en mi mente al leer toda esta cuestión, porque es imposible aburrirse en esta cuestión. A pesar que tiene harto diálogo y tiene sobre todo textos que te explican lo que está pasando, aún así es constante lo que están escapando de algo o se están agarrando a combo o algo entretenido, no sé, pues, oye, una nueva tecnología, mira, te la vamos a mostrar. Entonces como es tan genuino la sensación de aventura que por eso lo recomiendo, son súper entretenidas estas historias dentro de su ingenuidad también, pues. Claro. Oye, tengo una pregunta. De repente en la misma colección, ya haciendo las conexiones con el cuarto mundo, mencionan de hecho la otra, como decías tú, que están conectados, pero no tanto. Entonces están en paralelo. ¿Cuál era la otra que estaba? Forever People es una que se nota que comenzó cuando ya había comenzado Jimmy Olsen y sale como entre medio de los capítulos que nosotros vimos. Por eso es que Claro, Superman en una parte como que menciona que ya conocía los tubos boom. Y yo lo claro, estoy buscando las fechas de publicación y es claro, porque, no sé, esto salió en el 70
o a Acá, mira, finales de acá los en el 70 y el tomo otro lo empezó en el tengo. 71. Mira, lo que pasa, el tomo, como está editado, no está en orden de lectura, está en orden de publicación. Entonces, a ver, acá sale, por ejemplo, los primeros números de Superman Stan Jimmy Olsen se publicaron en octubre del 70, diciembre del 70, enero del 71, y recién en febrero del 71 aparece el primer número de Forever People. Perfecto. Entonces, claro, Forever People está intercalado dentro de lo que nosotros vimos. Y por eso es que hay cosas como que se mencionan, como que a uno le llama la atención de por qué esto como que se da como que nos tenemos que dar por enterados de que Superman sabía esto, si no lo hemos visto antes. Y es claro, porque al parecer aparece en Forever People. Y ese es el Perfecto. enganche para que te compres la recolección también. Pues, sí, Claro. oye, estáis con la duda, ándate para este lado y vaya a saber más. Y, pero toda esta Bueno, que weá es una empezó a pasar maravilla. Po. después con los crossover. Po, Claro, después que, viene el lado malo, la fábrica Pero del son, mal. pero fíjate, pero son crossover piolas, ¿cachai? Por ejemplo, porque te dicen, no, yo había interactuado con una Génesis, pero no te dicen, no que hay colgado, no te obligan a leerte el número, te dejan ahí claro, no es El como después datito. que se pusieron descriteriados, pues cuando tú veis de repente algunas colecciones, por ejemplo, me recuerdo las primeras etapas o algunas de Grant Morrison en Batman, tú tenías arcos que están divididos como en 4 series distintas, pues. Tenés como que leer el de Batman, tenés que leer el de Detective Comics, tenés que leer... No es tantas veces. Es por el regreso de Ra's al Ghul, Sí, que pues en el incluso regreso de Ra's al Ghul, por ejemplo. esa te la podéis saltar. Pero el resto de la etapa no es bastante. En todo caso, esa weá de Morrison es como tímida porque yo conozco otros ejemplos peores. Y en Batman, por ejemplo, están esas sagas larguísimas que el del contagio, o esas weas tipo, ¿cómo se llama esta weá cuando ocurre el terremoto No más Land. esa weá Tierra y nadie. esas weas son, o la misma caída del murciélago, esas weas son larguísimas y te perdiste, no sé, por un número de Azrael que un personaje que tú nunca vayas a leer, pero tiene piezas clave en la trama, ¿cachai? No, tenés que leerlo. Claro, aquí se siente que es como en el fondo, podrías tener más contexto, pero no le quita la trama que tú estás viendo. no vaya a quedar colgado. Ujú. Claro, de hecho te pica como la curiosidad para saber qué tan, qué tal la otra colección, pero tampoco no te deja como decís tú colgado. Ahí se leyeron esos números, o sea, no números, son como páginas adicionales que tiene. Ese Ah, que no, te Sí, es trae como como la historia es cortito. corta. cortitos de Se- 2 páginas, sí. se- Sí, 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 los leí. hay una que se llama el genético, el criminal genético, y es igual a Hitler, weón. Pero sí del bigotito, pero es igual, incluso le pegan como la sombra en la nariz y se ve como Hitler del mundo y es el criminal genético. Claro, pero tiene un giro. Por eso, la Claro, historia es cortita, pero tiene un giro. Igual lo vamos a comentar acá. Mira, el giro es que, por ejemplo, que te muestran un personaje como, y que la gente como del proyecto, porque al final son como puros archivos de como varios proyectos valga la redundancia, del proyecto. Y que en este personaje como que te lo aparecen solo como en ropa interior, como con una pistola, y como llamando así como, oh, como hubo una fuga con este personaje, como que se creó para ver si la maldad es genéticamente determinada. Y después te das cuenta que como que el guardia que estaba con él era la verdadera persona como malvada, no el clon. claro. El clon, a pesar de que te dicen que está clonado de una persona mala, no es malo por naturaleza, por una predisposición. Sí. Y esa es una de las claves para entender puta, una cosa que vamos a ver más adelante, que es la famosa ecuación antivida, que es el nudo que ata toda esta cuestión, que es lo que anda buscando darse y que al final es como la voluntad del ser humano. Y también hay otro, hay otro de esos, ¿cómo se llama? Como material adicional que es de este como alienígena con el cuerpo súper duro. Y que le dicen que por favor quiero ser libre y al final lo envían como al espacio y dice, por fin soy libre, dice. Hay que Y es como un hombre metálico y tiene como el ADN de Superman, supone que lo está llevando como Sí, como en una mochilita. una sí, mochilita. porque que no se podían permitir tener clones de Superman. Que hasta ahí marcaban como el límite, entre comillas. A Jimmy Olsen lo clonaron hasta decir sí, pero no. Y esa Pero si voz, era el Jimmy nomás, pues, entonces por eso lo aclararon para todo. claro. De hecho sale una a mí, ahora que lo leí de nuevo fue como, "Uy, esta weá". Alguno comenta así como
él ha sido como clonado varias veces, algo así como que tiene que tener una predisposición, algo así como genética. Como que algo Sí. mencionan así como sobre los genes de Jimmy Olsen. Y es como, y a mí me sorprendió porque como que ahí la ética, el hombre no la puso delante, nunca le preguntaron nada a Jimmy Olsen si querían que lo clonaran. Y le dicen, no, Jimmy, si a ti te sacaron, ¿cómo se llama? Los genes cuando te hiciste como una revisión de rutina Rutina. por la empresa, una wea. Cuando las empresas te dan esa posibilidad. Y como se llama, fue como, ya. Y hay un soldado clonado, bueno, después sacan como hombre kriptonita, que, que hace bolsa Superman. Y ya en la última ya lo convierten en cavernario, que esa weá es muy chistosa. A mí yo voy a joder la risa de verlo así porque es una weá tan absurda, pero a la vez tan entretenida, porque es un tiro al aire el monstruo. O sea, el monstruo dice, hoy vamos a convertir a Jimmy Olsen en un cavernario. Y de repente los mismos compadres, hoy lo hicimos demasiado poderoso. Y le dicen, hoy tiene reflejos de gato, una weá así. Y se le escapa de las manos y deja la tenda al lado. Sí, pero eso me llama la atención ahora que lo mencionaste, porque eso ya es como es la segunda aparición de la fábrica del mal, po. Y es precisamente cuando es a Mokari y Simian que se le escapa este Jimmy Olsen cavernario y que le empieza a dejar la escoba, po. Y una cosa que me dio mucha risa es que, por ejemplo, en un momento como que está, para inmovilizarlo, usan como una pistola. Pero en un momento Simian, cuando estaban trabajando, Mokari le dice, mira, se ve como que súper carnícola, se parece a ti, le dice a Simian. Porque Ah, tiene verdad. como cara de mono. Y cuando lo va a defender, como que se demora un poco. Después le dispara a Jimmy Olsen. Y después Mukari le reclama, oye, pero te demoraste un poco en defenderme, en poder ayudarme. Y el otro le dice, somos científicos. Para hacer experimentos y emitir comentarios siempre hay que tener harto grado de precaución. Claro, y después le dice como, antes de como Gary le responda el insulto, algo pasa. Es como que se la toma personal por ese insulto, no sé como talla que le dice el otro weón. Y Lo que dice así como, quédate quieto, que no te puedo apuntar porque el otro lo tenía como a Jimmy Olsen carnario y tenía como al otro en brazos y lo estaba como sacudiendo arriba de la cabeza. sí, es como un comentario así bien así, como que me queríais cagar. Sí, pero tú empezaste una cosa así como que tú partiste con esa talla, así. Pero una weá súper sutil de repente. De repente, claro, hay diálogos como bien sutiles. Esa viñeta que mostraba Méndez en el chat, que decía que salen como escapando y salen subiendo hacia arriba en una escalera. Y uno dice, hoy se ve el camino hacia la libertad, dice. Sigamos por acá. Y el Flipa Dipa, que es el personaje afroamericano del grupo, a mí eso ya me lo han dicho y todavía me estoy sentando atrás en el bus, dice. Y fue como, digo, es como, ¿qué está diciendo este caballero? Que todavía somos racistas. Y está lleno como esos comentarios así en los diálogos chiquititos, pero de repente me dan como para pensar. Bueno, a mí me da la sensación, así como viendo gran parte de su obra, qué sé yo, que siempre Jack Kirby fue alguien como eh, bien, bien poco conservador, quizá en sus posturas políticas, pues, o sea, como que él fue claro como en introducir muchos personajes como que venían quizás de la marginalidad como protagonistas de cómic, como que no tenía problema en eso. Y el hecho que introdujera eh, varios personajes negros y de hecho así, igual yo creo como que te dice algo de las visiones que tenía el autor respecto al tema. Yo, por ejemplo, por esto me puse a buscar en internet cuándo había sido el tema de las protestas de los buses y qué sé yo, po. Y de que no había sido tantos años atrás, po, como que mediados de los 50 habían sido como las grandes protestas. Y de hecho, cuando se admitieron estos como fallos condenatorios de que ya no los tipos pueden sentarse donde quieran, que hubo así, puta, agarraron a balazos de la casa de Martin Luther King, que golpearon a gente que se subía a los buses. Entonces, a pesar de que una ley se promulgó, la mayoría de los negros siguen sentándose al fondo porque una cosa es que sea ley y otra cosa es aplicarla. Ah, Entonces,
por muy que las leyes estuvieran cambiando, todavía la mayoría o gran parte de la percepción del público era súper negativa frente a estas cosas. De hecho, me hacía acordar que hay como una, no polémica, pero es como una especie de diálogo entre las mujeres de Kirby en Marvel y las mujeres de Kirby en DC, porque en Los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby con Stan Lee, si bien Susan es la más poderosa en poderes, es la que es más conservadora, es la que pues, básicamente los diálogos Reed Richards la manda, una cosa así. Y es como una mujer bien pasiva, bien Versus, como... no sé, Big Barda. Claro, pues es completamente opuesto a lo que aparece en los trabajos posteriores, y de ahí se dice que no, que son los diálogos de Stan Lee, que es el salamero ahí, que no quería jugarse con el potito, mientras que el otro compadre te crea a este Big Barda, que es como un personaje más grande que la vida misma, ¿cachai? Que es gigantesco, tanto en física como... Debe ser como de los personajes que más calan de esta tracalada de personajes raros que crea, junto con Darkseid, que son como, oye, porque te llama la atención como... De hecho, siempre me acuerdo que cuando la presentan Es Mr. Miracle. en Mr. Miracle, pero no la presentan como con... Sale levantando como un cañón, una wea así, porque están preparando como un número, porque en ese momento Mr. Miracle era un mago, no, El escapista. era un escapista, ¿cachai? Entonces, no, si voy a preparar un escape de una bala de cañón, una cosa así, y ya yo te voy a mover el camión y la muestro, y es solo una viñeta para ella. Es como, y los loquitos atrás, oh, mira cómo es. Versus ¿cómo se llama? La Susan Storm, que es como bien más conservadora en ese sentido, como la esposa abnegada, ¿cachai? Que crea a los niños, mientras que Richard es como el pesado culiado que lleva todo lo que es los avances científicos y todo eso. Entonces, como bien, nunca se ha podido comprar porque tú sabes que tú al momento que le preguntáis a Stan Lee de cosas particulares en esa época, Stan Lee como que se le olvidaban mágicamente. La memoria no la tenía muy buena. Así y como se ve aquí, lamentablemente está fallecido, así que tampoco podía. Daba sus versiones, pero hasta por ahí nomás. De hecho, este run también me hace recordar una vez que bien enojado Stan Lee decía, o sea, Jeff Kirby decía que Stan Lee no tenía idea de nada, que no tenía idea de lo que era la genética, no tenía idea de lo que era, ¿cómo se llama? Todas esas cosas, y la gravedad, todas esas cosas que se aprovecha este weón para crear estos artefactos extraños, y que te decía, no, si esto funciona de tal forma, a pesar de que era una tontera, pero se trataba de basar en la realidad. Él decía que Stanley no tenía idea, que nunca supo nada. Y una vez me acuerdo que leí, o sea, no lo leí, que lo vi y nunca he podido encontrar esa entrevista de nuevo. Una vez que estaba este compadre ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el gordito este, el de Clerks, el director de cine. Sam. No, 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 Kevin Smith, se me olvidó. Que él estaba entrevistando a Stan Lee y dice que a él se le había ocurrido la palabra Mjolnir. De un momento dijo que le pegó un rayo y ¿cómo se Sí. llama? Se acordó Oye, sí, Ancani, el pelambre respecto de Stan Lee, yo me lo guardaría para el capítulo de Mr. Miracle, porque hay un personaje que es directamente una parodia. Tenéis toda la razón, tenéis toda la razón. Ya, salgámonos de ahí porque si no nos vamos a empantanar. Tenéis toda la razón. Ya, lo vamos a guardar para 2-3 Hay que meses. guardar esta bala. Yo iba a tirar también otra pregunta que también tal vez era para otra. Que de la ecuación antivida también no he leído tanto, bueno, fuera de Crisis Final, pero me acuerdo la serie animada, esta Liga de la Justicia. No sé si se acuerdan, y presenta a Lex Luthor como la ecuación antivida y la tiene como en la mano. No sé si cómo se ha representado por Kirby alguna vez o no se llega a aparecer, algo así. Eso va a ser materia de lectura, pero Ya. la mención así como ya en específico de la ecuación antivida es principalmente un tema que se trata en New Gods, y no estoy seguro si en Forever People, pero Sí, en Forever People tiene un capítulo para eso. Pero es interpretativo. Tú cachai que cuando lo leí, tú dices, para esto apunta. Ya. Pero Bueno,
Ya, también me estoy adelantando, ya. Vale. Es que Pero eso es algo bueno, mira, te estoy haciendo preguntas con cosas que ya conocí el personaje. Entonces, uno va a empezar a ver cuál es el origen, porque tal como lo mencionaste tú, y por ejemplo, el tema en Crisis Final. Crisis Final, cuando uno es medio cliché la frase, pero como una carta de amor al periodo como de Kirby, y acá lo notáis, ¿cachai? Por ejemplo, acá uno, cuando leyendo, por ejemplo, ya solamente en este Superman Spal Jimmy Olsen, tú notáis como lo influyente que fue el trabajo de Kirby para DC para adelante. Por ejemplo, muchos de los conceptos que vemos acá se toman y sirvieron como base bien importante para los cómics de Superman de fines de los 80, principios de los 90, todo el periodo post-crisis, cuando empieza a aparecer Superboy, el periodo inmediatamente previo a Doomsday, todo ese tipo de cosas, todo ese. todo eso aparece y está sacado directo de acá. Así que es fácil Sí. que hay una línea recta desde estos cómics hasta esos de allá, sin mayor problema. O sea, con Cuano salió Don Claro. Rickles en esa wea, así porque salen todos. Ah. En serio, salen todos. Completamente todos calcados. De hecho, el único cambio así que se podría decir que es bien entre comillas trascendental es que le cambian el nombre al proyecto nada más. Porque de proyecto DN Alien pasó a llamarse proyecto Cadmus. Nada más. El proyecto Cadmus. Sí, o sea, son todo, es exactamente la misma cuestión, tienen el mismo hábitat, donde Superman se agarra a combos con Dotman y empiezan a caer los árboles, clonan a Superman y sale Superboy. Hay una trama más atrás donde Jimmy Olsen no sabe quién es su papá y su papá es como un agente secreto y que se ha perdido en la fábrica del Malf y tiene que ir a Escocia y le pide a Perry White que por favor lo mande a Escocia y aparecen los mismos compadres Simian y el otro compadre Mokari, aparece el terror de cuatro brazos y lo más divertido es que incluso las cosas más ¿cómo se llama? Como que se podrían decir tontas, por ejemplo estos paratroopers, estos clones chiquititos aparecen en esos runs y son, por ejemplo, Excelente. en vez de llamarse que son clones, no, si es la nanotecnología, dice. Y aparecen estos compadres. Loco, Yo no me leí demasiados cómics de ese tiempo, la verdad. no, es que es Ah, pero imposible son las meterse. mismas ideas como vueltas a Bueno, tomar 20 años después. Claro, una bueno, cosa así. buenísimo. Y si yo no, mira, yo de todo lo que digo adelante, yo no encuentro ningún autor que en tan pocos números haya aportado tanto a una editorial. Porque son 15 números y el tipo te creó todo un set de personajes para Superman. Morgan Edge no habían salido antes. ¿Cómo se llama? La legión ¿cómo se llama? De voceadores, como le decían en México. ¿Repartidores? De repartidores, si bien habían salido, eran cómics de guerra, no eran de cabros, como los Voice Commando, algo así se llama. Y apareció el Guardian. Que también es un reciclaje de Jack Kirby al Capitán América. Pero todas esas cosas, ya la gente que hizo Superman después las tomó. El loco aportó los nuevos dioses completos, o sea, de sé cuánto usufructuado de todo eso. Entonces, como yo no me recuerdo ningún otro autor que haya aportado tanto a una editorial como Kirby en tan pocos números, tan consistentemente. No sé si ustedes se pueden acordar de algo así. Claro, lo que pasa es que hay autores que han aportado, pero generalmente son como a la familia o una línea de un personaje. Acá lo que hizo Jack Kirby es como aportar ideas no solamente como a personajes específicos, ¿no? Sino como al mundo de la editorial en general. Y eso por eso te digo que es como medio abrumador al principio, que son tantas cosas, pero después uno le empieza a tomar como el ritmo de la cuestión y dice, ¿sabes qué? No es como de tanto de dar explicación, sino como de disfrutar la aventura, por así decirlo. Y después, ¿cómo se llama? Y otros posteriores autores han como, ya, ¿sabes qué? Aterricemos un poco esto, o volvámonos más locos, y ¿cómo se llama? Y no... Pero es como una constante de estar metiendo cosas y aportes. El loco, yo creo que fue. Imagínate si Stan Lee en algún momento le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya sabes qué hace tu Ragnarok. Y hubierais tenido los nuevos dioses en Marvel. O sea, hubierais tenido a Thor y a toda su familia. Y aparte hubierais tenido a toda esta nueva personajes creados de cero. Y se los farrearon. Es lo que me da risa porque se farrearon todas estas ideas extrañas que a mí lo que más me llama la atención es que este autor
con lo famoso que era como bien, como, ¿cómo decirlo? Como que se ponía la camiseta, pero no quiero llamarlo así. Porque, por ejemplo, le dicen, ya, ¿sabes qué? Eh, lleva tus ideas, pero házalas en Jimmy Olsen. Y él tiene que más encima incorporar a Jimmy Olsen en toda la traca de ideas que tiene, ya, ¿sabes qué? Como que era bien humilde. No sé. Claro, una Claro, cosa así como... el mismo tema, pues porque esta es una serie que no tenía nadie, que tenía malos números, y la tomó y hizo lo que quiso con ella, ¿cachai? Y le sacó el máximo posible a una serie que para todo efecto estaba muerta. Claro, que no tenía como mayores aspiraciones que sacar un poco más de plata, ¿no? Y dijo, ya, ¿sabes qué? Voy a incorporar a Superman, un personaje que no es mío, Jimmy Olsen también, pero también voy a hacer que valga la pena. Y empieza a meter cuestiones, em- crea una tracalada de personajes raros que son... No hemos hablado tampoco de este compadre de Dabney Donovan, que es como el- es uno de los fundadores del proyecto DNA, pero que se volvió, no loco, pero era como El que creó el mundo del Drácula. claro, que era como, que después más adelante va a salir más explicado, pero era como el científico que quería que avanzar la tecnología sin sin medir éticas, una cosa así. Por eso tenía estos personajes sacados de las películas de terror y había creado ¿cachai? La tontera, pero igual como que dice, oye, te da la lectura de que sabéis que no todo avance científico tiene que ir no tiene que ir solo, tiene que ir de la mano con otra cosa más para que se podría, no sé, pues, volver a interpretar, eh, por ejemplo, con lo que se ven las inteligencias artificiales ahora. Que hay como un desboque de esta cuestión, dice, creamos inteligencias artificiales para cualquier cosa, pero no se mide las consecuencias para dónde nos van a llevar. Algo así también cree este compadre con esta interpretación del gen del DNA, porque se supone que justo él había leído que se había. De hecho, lo pone en el run que dice como que se había descubierto el genoma humano, una cosa así. Y Sí, como, pues te coloco unas fotos que son como de lo más actual que ve en esa época, como de fotos de mitocondrias, del interior de una célula. Y te colocan fotos, porque Kirby, que, bueno, si no han visto otra obra de Kirby, quizás no han notado, pero es bien preponderante en su trabajo. Kirby solía recurrir a la técnica del collage en algunas de sus obras. Entonces, en el fondo, él colocaba como en los fondos, eran fotografías en las cuales montaban a los personajes encima. Entonces esto lo hacía, por ejemplo, Caleta en Los Cuatro Fantásticos, cuando iba como a los mundos más bizarros y cosas raras posibles. En general, las formas que habían, cosas así, eran como fotos y collages que él armaba, y a veces las coloreaba, a veces no, a veces le aplicaba un monotono, y era bastante interesante cómo hacía esa fusión de medios, se podría decir. Sí, aquí me salían medio grises, no sé si era algo Son así, de la versión digital que teníamos, o si eran así grises. son así. De hecho, Ya. para corroborar, porque me pasó lo mismo, como yo tengo un compilatorio que los que son de CC, pensé, a lo mejor son como de las ediciones no de la editorial, y busqué por ahí, una, así como scans de los cómics, ¿cachai? No de los recompilatorios, scans de los números individuales, y son así. Por ejemplo, cuando eran en blanco y negro, eran en blanco y negro desde origen. Ah, ok, perfecto. debe ser un tema de ¿cómo se llama? También de la capacidad de impresión de esa época también. Claro, Si tienes toda la no, razón. no, ¿cómo se llama? Porque después me parece que en el cierre de todo esto, los perros, ¿cómo se llama el último, ese número especial? Sangre y todo. Ahí también pero ahí están a colores ya. Sí, Pero pero eso no vamos a adelantar porque sí, vamos a mencionarlo con el último. Porque lo que pasa es que el cuarto mundo, ya Kirby son las 4 series que mencionamos, pero a modo de cierre, como nunca se pudo, diversos problemas que vamos a comentar en capítulos posteriores, no se pudo publicar como un cierre a la saga del cuarto mundo. Al final, Jack Kirby editó una novela gráfica original que terminaba toda la saga, y esa es Hungry Dogs. claro, los perros hambrientos, como le pusieron ahí Claro. en España. Pero ahí hay que. Claro, esa es como, ahí tenía todo ¿cómo se llama? Un avance tecnológico
impresora completamente diferente a lo que tenía acá ahora en los 70. Claro, ten en cuenta, por ejemplo, en este Jimmy Olsen estamos a principios de los 70. Claro, y nadie se está esforzando mucho por llevar a cabo, por, porque los cómics, no sé, tuvieran más de esos, ¿cuántos colores? Son como 6 colores. No son más, eso es como una gama de colores súper limitada. Pero el hombre se esforzaba porque por último ese viaje que se pegan, que acá se lo pegan como 2 o 3 veces, fuera único. Y metía ese collage. Que eso es lo que me llama la atención, que tampoco no abusaba del El recurso, recurso. ¿no? Se lo guardaba precisamente generalmente para cuando quería mostrar, tal como mencionaron, como recurso para escenas como de lugares que era como demasiado exótico o de como psicodélico o de cosas que estaban alejadas de la realidad, porque así tus personajes que se veían como en 2D tenían un contraste completamente diferente como con este mundillo que aparece. Claro. De hecho hay como hay una escena que me gustó harto, que es cuando están como probando, no quiero decir que son audífonos, pero es como en realidad sí son audífonos, Dice que era pero como un instrumento musical donde todos estaban conectados claro, y como que interpretaba la luz y unos sonidos del espacio, una cuestión bien loca. y ahí se pegan como también así, como la jalada de collage. Claro, Con- porque es psicodélico lo que estaban viendo. claro, y da como esa idea como de arte pop tipo este compadre Andy Warhol, una cosa así como que también desarrolló como su propio grafismo, con estas Marilyn Monroe repetidas y todo eso. Y acá también está como esa idea también de crear este como arte pop, pero tratando de resaltar la trama, ¿cachai? De que sea parte del argumento. Y hay un collage también bien particular, que hay uno donde sale el auto. Y el auto es un auto de juguete, no sé cómo lo hizo, es como un auto, Sí. como fotos de autos de un auto de juguete. Que no se parece al que dibuja, si el weón no sé, no, ¿cómo se llama? No es que haya creado el auto mirando un diseño, sino que lo diseñó y en algún momento dijo, ¿sabéis qué? Necesito el collage del auto, a ver cómo lo hago. Y no sé si compró un auto de juguete y le sacó fotos, no sé cómo hizo eso, Pero el pero auto también tenía como el alerón trasero. sí, o sea, Juguete. sí, era como un auto de juguete, era como bien raro. No era el mismo auto, pero se entendía que era el Wisupagón. No, si estos cómics están hechos así como con cariño, ¿cachai? Con esmero, sin Con el... arte y imaginación. Ese es el Sí, tema. ¿Cachai? Por lo menos eso, así como, puta, a riesgo de sonar como viejo mierda, algo que me pasa, que es bien distinto a lo que pasa con muchos autores actuales, ¿cachai? Como que se quedan enredados como en la misma idea, dando vueltas en lo mismo. Kirby no, po. Kirby que trata de como precisamente como de innovar, de ver hasta dónde puede llevar su idea, probar con técnicas como las que estamos mencionando, el tema de estos collages, que no tiene ninguna obligación de hacerlo. Pero él lo quiso hacer, po, ¿cachai? Porque quiere probar como los límites su medio. Y me parece que es completamente bien, pues si te dieron una serie para hacer lo que queráis, que lo pase bien es lo mínimo que se le puede pedir y qué bueno que logró hacerlo así, que pudo hacer la serie en sus términos. Qué lástima que como que esto no se puede llegar como una conclusión un poco más ordenada, pero sí, pues, pero que por lo menos lo poco que hubo fue bueno. de hecho, ¿sabéis que me estaba acordando ahora que mencionáis eso? De que hace como un año atrás, me parece, o 8 meses atrás, salió este compadre, el showrunner de The Voice, de la serie esta de Amazon, que decía que él encontraba que ¿cómo se llama? Los shows de televisión abusaban un poco del tiempo de la gente porque había episodios donde no pasaba nada entretenido. Y él pone ¿cómo se llama? Como la pelota en el piso y dice, viejo, estás haciendo televisión, estás haciendo una película. Y la idea es que en cada capítulo pase algo entretenido para mantener a tu audiencia entretenida. Y eso es lo que me pasa con estos cómics, que es como un afán de que en todo cada número haya algo entretenido por ver. Que no haya un número de relleno, que no haya un número donde los personajes, no sé, se desarrolle la mitad de un misterio para que se resuelva en el otro. No, acá tiene que pasar algo entretenido siempre. Claro, Puede que el quedar número, en continuidad, pero va a seguir. claro, pero que el número en sí mismo tenga valor, po, porque igual hay que tomar en cuenta, en la época de Jack Kirby no existía todavía la idea de los compilatorios. No, Entonces,
No, Entonces no pasa como con mucho autor actual, que es una maña, y me parece una maña súper mala, que muchas veces historias que se podrían haber contado en 2, 3 números las cuentan en 6, la estiráis con números que no pasa nada, porque tenéis que llegar a los 6 números. claro, Cuando con Jack Kirby con eso, ¡uf! Te alcanza, Claro, lo que le llaman escribir para el tomo. claro, ¿cómo es que se hace en inglés? Tiene un nombre. Writing for the Trade. Decompress storytelling. Esta weá, Pero, Descompressed Storytelling, le ponen los gringos para llamar esa cuestión. Que es como, claro, largar el número, ¿no? Acá en 2 números, yo creo que no hay saga de más de 2 números, entre comillas saga. no, sí, la primera es que es la más larga, que es la que vemos nosotros, pero pasan un montón de cosas. Que es cuando la introducción de la Legión de Repartidores, del tema de la Zumpista, porque es una saga, porque ¿cachai? Todos los primeros números, por lo menos hasta el número anterior al de Don Rickles, todo tiene que ver como con esa saga, pero no se queda en un puro lugar, todos los números están mostrando cosas diferentes. Claro, Jimmy Olsen se hace rey de los peludos, después sale Superman, sale, ¿cómo se llama? Más encima, no hemos llegado como a la conclusión de esa saga, que todo ese mandato de Morgan Edge es para hacer explotar el proyecto, porque en el auto llevan una bomba. Más Claro, encima. se las meten en una cámara. Claro, en una cámara llevan una bomba que va en el auto. Y para el último minuto se dan cuenta de que, bueno. Y ahí como que, oye, qué raro que Morgan Age no haya dado esto. Así como que, ¿qué está pasando? Y, y claro, yo creo que es un continuo de cosas que, claro, como dice Felipe, de repente como que no se resuelven donde hay tanta cosa encima. Porque a Morgan Age nunca lo pillan, por así decirlo. Todavía queda como de jefe de ellos. Pero. O sea, no solo trata de matarlo a los dos, si también está listo para que explotara Metrópolis Y se y va. arrancarse en helicóptero. Iba escapando. Y parece muy desgraciado porque dice, la secretaria creo que le pregunta, oye, ¿a dónde va? Dice, no, yo Me dice, tengo. no, necesita un representante para algo, no me acuerdo que había una cena, alguna cosa. Dice, no, dejaré que vayan ustedes. Claro, sí, le dice, oh, llega uno de los trabajadores, no la secretaria, uno de los oh, Morganesh, ¿cómo se llama? Se va a trabajar, sí, y tengo una junta, ¿cómo se llama? Importantísima, y había como otro evento, y le dice, ya vayan ustedes también representan a la empresa, una cosa así, y los deja morir prácticamente, si no es porque no detienen la bomba, es que desgraciado. No, si por eso me faltó ahí que lo pillaran. Bueno, pero bueno, como digo, espero que pague eso en las próximas colecciones. Oye, en honor a la hora y el tiempo, yo soy el que menos hablaba, pero igual, por Barça. ¿Les parece? Vamos cerrando. Sí, por supuesto, no, Sí, no me sí. parece mala idea. Rodrigo, para darnos tus palabras finales sobre Superman's Pal Jimmy Olsen. Yo siento que Kirby tiene una forma bastante poco convencional a lo que vemos a día de hoy de sembrar ideas. Porque en el fondo, si bien este cómic es más un proceso de ir plantando elementos que después van a ser retomados y profundizados en otras colecciones, no se hace de una forma que sea simplemente como un capítulo para plantear esto, sino que en el fondo es todo dentro de una aventura, todo dentro de una trama que de por sí, como hablamos, ya entretenía. No tienes como este capítulo que es como capítulo de meditación lento, donde los personajes se van en introspectiva. No, aquí todo es acción, toda aventura sin parar. De hecho, no hay como un momento muy reflexivo para nada, o cuando se quieren como cerrar algunas tramas, no se logran cerrar. Con lo que pasa con el editor del diario. Pero se nota que estos elementos van a ser desarrollados más a futuro. Entonces, eh, si bien me gustó lo que leímos, creo que eh, espero con ansia lo que se viene, como cuando estas ideas que se están sembrando ahora se empiecen a cosechar en un futuro. Pero eso, me gustó mucho, por ejemplo, el tema de diseños de Kirby, la base de los peludos o el Wagon, como que muchos diseños de objetos kirvianos muy interesantes acá, que encuentro entretenido. Y eso,
Fue una lectura así bastante entretenida, sin muchas pretensiones. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, danos tus palabras finales sobre la lectura de este mes. No, yo, como les decía al principio, no, lo recomiendo infinitamente. Sobre todo en perspectiva, por ejemplo, a mí me causaba mucha alegría porque yo todos estos personajes no los conocí por Jack Kirby, los conocí porque leía Superman y como aparecían ahí y hay todo como un homenaje dentro de... Decía, oye, que son ingeniosos los escritores de Superman. Y en realidad todo venía de antes, todo venía de este run de Jimmy Olsen que debe ser como el run, quizá con el de ahora último, que también es como medio locate y medio entretenido de me parece que es Max Fraction con Steve Lieber, que es como también se ve como un Jimmy Olsen así metido en la armadura de Batman y cosas así como bien raro. Deben ser como los runs más entretenidos de Jimmy Olsen. Y no, como les decía, se lo recomienda a gente que ya conoce a todos estos personajes, que cree que conoce a Darkseid, porque también es como hay como una versión que no se ajusta mucho a lo que vamos a ver después de Darkseid, que concibe Jack Kirby de Darkseid, que es como otro tipo de personaje, pero ahí lo vamos a discutir más adelante. Pero de todas formas, no, estos cómics son aventura pura y dura, son muy entretenidos, ¿cómo se llama? Sin complejos en el sentido de reírse un rato, de ver que los personajes se agarran a combos, son muy peleoneros los personajes. eh, Son muy rebeldes, no me había percatado eso ahora que lo conversamos, claro, es como que la juventud es rebeldía para Jack Kirby en ese sentido, entonces están todo el rato, ¿qué me mandáis a mí? Dicen, váyanse a la mierda. Y de repente ¡Qué me importa a mí! ¡Váyanse a la mierda! claro, y se agarran a combos, entonces como es bien refrescante, sobre todo por el tema de la perspectiva, de saber que esto es como hace 50 años atrás ya, más de 50 años atrás, entonces como bien decidor del cómic norteamericano. Y no, recomendado, siempre va a estar recomendado Superman, Spal, Jimmy Olsen. Muchas gracias, Ancani. Felipe, tus palabras finales sobre la lectura de esta ocasión. No, estoy bien contento de leer más a Kirby, siento que es una deuda que siempre he tenido, fuera de los trabajos que venían recopilados por ahí más típicos en estos coleccionables chiquititos como de historias de los primeros números. Me falta harto de Kirby, así que qué bueno que estemos leyendo esto, conociendo del origen del cuarto mundo. Me encantan estas pequeñas semillitas, como dicen ustedes, como que no es como una trama de se viene el cuarto mundo, sino que va a verse muy orgánico en la historia, como de fondo, como algo más grande. Y claro, no te intervienen por otro lado en la historia del mismo Jimmy, ¿no? Y de Superman, que están teniendo sus propias aventuras, ¿no? Como digo, tenemos este Jimmy que se enfrenta a Superman al principio y después un poco después ya pasan esas diferencias, pero un poco de inmediato el primer número de Kirby y ¡pah! Ahí está Jimmy te lo tira contra Superman, ¿no? Eh, y como decía, no para nunca, no es para leérselo de una tirada tan de pronto, porque igual hay que ir absorbiendo un poco las ideas, las tramas cambian bastante de un número a otro, ¿no? Como decíamos, no como le decían ustedes, bueno, esta historia descomprimida, sino que son todos bien ágiles, como en cada número pasan varias cosas, aunque son números que se leen muy rápido. Se nota un poco toda esta habilidad Kirby. Como decía, tampoco es lo favorito que he leído de Kirby, pero se nota como toda esta grandeza y todas estas grandes ideas que tiene. Así que nada, pues entusiasmado de seguir conociendo y ver cómo sigue pagando esto del cuarto mundo. Muchas gracias, Felipe. A modo de palabras finales, puedo decir de que este Superman Spal Jimmy Olsen al principio, eso quiero ser bien enfático, al principio puede ser un poco difícil de agarrar, por lo mismo dijeron, porque tiene mucha energía, de repente, por la misma actitud de los personajes que son personajes jóvenes que de repente pueden ser un poco hoscos o como hostiles, incluso con el lector, curiosamente, pero hay que darles tiempo, de verdad, como vale la pena, y sobre todo el nivel de ideas. ¿Sí? Superman para Jimmy Olsen no es un cómic, uno se le puede buscar los defectos que quiera, pero que es aburrido y que es carente de ideas, jamás. Tal como lo mencioné, por lo menos mi acercamiento, aparte de haberlo leído un par de cómics de Superman de los 90,
fue precisamente como en retrospectiva. Fue leyendo la obra de Grant Morrison y específicamente cuando ya en la época de Crisis Final, las referencias que se hacen al todo el mundo de Jack Kirby y mirar hacia atrás y después compararlo con el, como se toma con esa obra en específico y ver cómo es fácil como tender puentes entre una época y otra sin que las ideas se vean como antiguas, valen harto la pena. Entonces, eso es lo cual como yo creo que por lo menos vale la pena recomendar Summerspan Jimmy Olsen por eso, porque está muy lleno de ideas, es una muy buena primera puerta de entrada para conocer el legado de Jack Kirby en DC. Nosotros no vamos a entrar en el cuarto mundo, pero Jack Kirby en su regreso a DC escribió mucha más historia. Él es el creador del demonio Etrigan, él creó a Omak, también tiene como un par de historias con personajes no tan conocidos como son los Challengers of the Unknown, los retadores de lo desconocido. Entonces, Kamandi. Kamandi. De hecho, yo no he leído todo Kamandi, he leído los primeros números y es uno de los que tengo que pendiente, pero no es para esta ocasión, porque no es parte del club de este ciclo. Pero muchas de las cosas que vemos acá, yo diría fácilmente cualquiera de los como episodios de posible explosión nuclear que podría haber acá, podrían haber terminado en Kamandi. El tema como del tratamiento de la ciencia, de los clones, de la experimentación con el ADN, podría llegar a Kamandi. Entonces igual hay ideas como que si bien no son como secuelas, que uno puede ver como estas ideas como que se repiten dentro del trabajo de Jack Kirby, tanto en DC como en el trabajo que venía haciendo desde Marvel. Bueno, en ese caso va a ser un poquito más obvio cuando tratemos con otros nuevos. Por ejemplo, probablemente yo no conozco mucho, pero cuando sea el turno de leer New Gods, probablemente las comparaciones con Thor van a ser directas. Eso por la lectura de esta vez. La segunda lectura de este ciclo para el capítulo 98 va a ser de Forever People, los jóvenes eternos o la gente eterna, que es otro grupo de jóvenes escrito por Jack Kirby, pero en este caso, y la gracia son de que ellos son personajes que vienen escapando de Nueva Génesis. Así que si bien acá tenemos como un grupo de niños terrestres investigando como esta amenaza alienígena, ahora tenemos como estos alienígenas entrando a la cultura terrestre. Así que por lo menos siento que hay como un paralelo que va a ser bastante interesante de contrastar y obviamente ver sus propios méritos. Claro, son menos números, sí, son como 10, 12 números nomás, no son... Pero Claro. no por eso hay que dormirse. No, claro. En todo caso, mira, a nivel de estructura, para que no haya problema en la lectura, es primero, bueno, es lo que tuvimos hoy día, Superman Spal, después Forever People, y esto igual lo quiero dejar a decisión de ustedes. Yo pensaba que a lo mejor el capítulo 99 fuera New Gods, que a pesar que es el principal que yo dejaría para el 100, pero no el más largo, porque la saga más larga es Mr. Miracle. Porque cuando se cancelan las otras tres series, Miracle sigue. Entonces, Claro. por eso igual les quería preguntar que quisieran que crean para el capítulo 100. Porque aparte de Mr. Miracle, probablemente vamos a tener que leer Hungry Dogs. Entonces, que es el cierre. Sí, pues la idea sería leer Hungry Dogs y New Gods. Hacer la misma, como en el mismo capítulo. Porque Mr. Miracle, si bien se alarga, ese alargue ya empiezan como a tomar otras historias. Otro que ya no pegan tan fuerte con lo que es como la narrativa principal. Entonces, a lo mejor capítulo 99 de Mr. Miracle, capítulo 100, New Gods con Hungry Dogs. ¿Les tinca? ¿Sí? Confío en ustedes saben, yo no he leído nada. Confío, sí. Yo dejaría que el New Gods, que es como la vértebra de toda esta saga, yo lo dejaría para el capítulo 100, que sea que para el capítulo aniversario. Claro, Ok. sí. Sí, porque tampoco ninguna... siento yo que no van a presentar nada que no conozcan, en el sentido de que no van a si bien van a ser personajes, van a aparecer personajes de cero, como lectores de cómics ya van a entender quiénes son, pues, es difícil no conocer a los nuevos dioses. Me da la impresión, así que no. Por Claro, y ejemplo, si no, nosotros aportamos el conocimiento que sea necesario. sí, yo por lo menos sí te apoyo la idea también, para tenerlo como cerradito también, eso. Los Hungry Dogs, que de repente se queda como fuera. De hecho, en las reseñas no la tengo, así que podría terminarla ahí también. Claro, ya, entonces con eso tenemos para el capítulo 98, Forever People, capítulo 99, Mr. Miracle, capítulo 100, New Gods con Hungry Dogs.
Perfecto. Excelente. Perfecto. Así que estamos Ya, viendo cabros. para la siguiente. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén bien. Chao, Cuídense. buenas noches. Chau.